Buenas noches, soy su amigo Antonio Güemes y continuamos con este proyecto semanal que es la lectura del libro 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Okay. Capítulo 4. La tripulación se congregó inmediatamente junto al arponero y todos los hombres indagaron ansiosamente en la oscuridad hasta dar con el fabuloso objeto. A estribor de la fragata, más o menos a 2 cables de distancia, la superficie del mar aparecía iluminada por una vivísima fosforescencia de forma ovalada, enorme en tamaño, que condensaba en su centro un foco incandescente. Su brillo realmente inusitado se expandía en sucesivas gradaciones. Ciertamente habíamos encontrado al monstruo. Es una acumulación de moléculas fosforescentes, dijo un oficial de la fragata. Disiento por completo, manifesté yo, con gran vigor. Ningún peso molusco puede despedir una luz tan intensa. Su fuente es de naturaleza eléctrica. Fíjese bien. Ahora se mueve, está avanzando sobre nosotros. ¡Cuidado! Un clamor general se alzó en la fragata. ¡Silencio!, ordenó el comandante Farragut. ¡A barlovento! ¡Enseguida! ¡Contravapor! La Abraham Lincoln viró a babor, describiendo un semicírculo, e intentó alejarse del ascua submarina, pero ésta nos persiguió a una velocidad exorbitante, envolviéndonos al segundo en sus fulgores eléctricos. Luego se alejó como una centella y permaneció a unas 3 millas, dejando una estela violácea entre nosotros y ella. De súbito, el monstruo se dirigió hacia la fragata con tremendo empuje. Se detuvo a pocos metros de sus precintas, se apagó y se sumergió, reapareciendo momentos más tarde al otro lado del buque. Indudablemente se había deslizado bajo su casco. Todos observábamos sus evoluciones mudos y estupefactos. Aquello sobrepasaba con mucho las más audaces fantasías del vulgo, pero el comandante Farragut supo mantener la calma, al advertir que el hipotético narval se esteaba a prudente distancia. Decidió esperar a que amaneciese para tomar una decisión. Nadie pensó en dormir aquella noche. El narval, totalmente apagado, no daba síntomas de actividad. Es más, ni siquiera se le veía. ¿Acaso había escapado? Un agudo silbido nos sacó de dudas pasada la 1 de la madrugada. Era como si una columna de agua hubiera sido lanzada al aire con gran violencia. Ned Land se sumó entonces a la conversación que sosteníamos el comandante y yo, arguyendo en favor de mi teoría respecto al monstruo. Desde luego es un narval gigante. Su apariencia, los coletazos que suelta, su jadeante respiración y ahora ese silbido así lo prueban, sostuvo enérgicamente. Le miré sonriendo a hurtadillas. ¿Cuán mudables son las opiniones humanas? ¿Quiere sugerirnos algo, profesor Aronnax?, me preguntó entonces el comandante. ¿Quién? ¿Yo?, repuse sorprendido. Pronto, sin embargo, adiviné su intención y añadí. Se impone un reconocimiento del animal desde cerca. Eso es evidente. Para eso haría falta botar una ballenera, objetó. Yo la pilotaré, se ofreció Ned resuelto. Demasiado arriesgado, vaciló el comandante. El asunto lo merece, intervine yo. Digo lo que el señor Aronnax, apoyó Ned. El comandante pareció ceder, y aguardamos con impaciencia el nuevo día. Pero a eso de las 2 volvió a verse el foco luminoso a 5 millas a barlovento de la fragata, y el comandante ordenó aprestar todos los dispositivos de ataque y destrucción a bordo. Por fin se organizaba la caza del monstruo. Llegó el alba y empezó a extinguirse las radiaciones luminosas del narval. Se acercaba el momento propicio para atacar. No obstante, una densa niebla cayó de improviso sobre nosotros, impidiendo toda visibilidad. Me invadió el mal humor y, para entretenerme, ascendí hasta los masteleros de mesana. Algunos oficiales ocupaban ya los topes de los mástiles. No tardó en aclararse el cielo, primer indicio de que la bruma tendía a disiparse. De repente, Ned gritó. «¡Mirad todos a babor!». Descubrimos al animal a 1.5 millas. Su cola azotaba el mar produciendo enormes remolinos y se desplazaba paralelo al buque. Nos aproximamos sigilosamente y pude observarle con relativa nitidez. Su longitud era muy superior a lo estimado por el Shannon y el Helvetia, ya que calculé unos 250 pies de la cabeza a la cola. Me pareció muy bien proporcionado, aunque su corpulencia no resultaba fácilmente apreciable. Mientras le escrutaba, 2 surtidores acuosos brotaron de sus orificios, elevándose hasta los 40 metros de altura. A medio cable de distancia, el animal se desvió y ya no toleró un mayor acercamiento. Se estremecía el puente bajo el trepidar de las calderas, vomitaban las chimeneas torrentes de humo negro, imperaba el zafarrancho de combate, pero el presunto narval manteníase a prudente distancia sin ningún esfuerzo. 1 hora se prolongaba ya la persecución,
y todo seguía como al principio. ¿Cómo estamos de presión?, gruñó el comandante contrariado. Al nivel máximo, señor, contestó el maquinista. ¿Qué carga soportan las válvulas? 6 atmósferas, mi comandante. Pues cárguelas a 10. Señor, eso es... comenzó el maquinista temeroso. ¡Cumpla la orden!, gritó Farragut. El corazón me dio un vuelco y dije a Conseil, disponte a volar por los aires. Si esa es la voluntad del señor, repuso mi criado resignado. La fragata estaba al límite de sus posibilidades y el narval pareció ceder unas pocas yardas. ¡Ya es nuestro! ¡Ya es nuestro!, gritaban todos los marineros. Me sentí arrebatado por la ola de entusiasmo y corrí junto a Ned, que blandía el arpón con total frialdad. ¡Apasionante persecución!, exclamé. Bien, dice, pero ese animal me desconcierta. ¡Cuánta sagacidad!, replicó él, pensativo. Fija su mirada en el imperturbable cetáceo. Enmudecí y logré oír de nuevo las preguntas del comandante a sus subordinados. Timonel, ¿qué marca ahora la corredera? 17 millas y 3 décimas, señor. ¡Más fuego entonces! Cuando la fragata alcanzó su máximo rendimiento, el narval se alejó de repente a más de 30 millas por hora, y tal situación se repitió cuantas veces quisimos atraparlo. A eso del mediodía, el comandante decidió emplear medios más contundentes. Artillero, al cañón de proa. Regalaremos a ese monstruo balas cónicas, vociferó irritado. El aludido veterano de barba gris y tranquilo carácter falló su primer disparo por unos cuantos pies, pero no así el segundo. Sin embargo, el proyectil, tras salvar la media milla de rigor hasta su blanco, resbaló por la superficie del animal y cayó al océano. Inaudito, clamó el artillero. Ese condenado cetáceo debe llevar un blindaje de 6 pulgadas. No lo entiendo. Durante el resto del día mantuvimos la encrucijada. Persecución tan subyugante como inútil, y de nuevo cayó la noche. Pensé que iba a repetirse el juego de la víspera, pero no fue así. Al filo de las 10 divisamos un potente resplandor 3 millas a barlovento del navío. Su inmovilidad era completa, y Ned esbozó la posibilidad de que el animal se hubiera dormido, caso muy frecuente entre las ballenas. El comandante resolvió probar suerte y nos aproximamos con grandes precauciones. A 2 cables de distancia frenamos y nos dejamos llevar por el impulso adquirido. Todos contuvimos el aliento porque veíamos al narval a nuestra merced. Era ya cuestión de segundos el coronar los grandes esfuerzos desplegados. Aún junto a Ned observé cómo éste levantaba de pronto su brazo armado y lanzaba el arpón contra su presa. A 20 pies de distancia no podía fallar y el impacto resonó en mis oídos con ecos metálicos. De un modo instantáneo se apagó el foco eléctrico y 2 enormes trombas de agua cayeron sobre nuestras cabezas, barriendo el puente de popa a proa y destrozando los aparejos. Sin poder evitarlo, salí despedido por encima de la baranda y arrojado al agua de cabeza. La zambullida me pareció impresionante. A una profundidad de 20 pies, recobré la suficiente claridad mental para retornar a la superficie con 2 enérgicas brazadas. Apenas se distinguía nada en la oscuridad, pero logré entrever una masa negra que se alejaba por el este y unas luces parpadeantes. Era la fragata que me abandonaba. Sintiéndome perdido, grité con todas mis fuerzas. ¡Socorro! ¡Auxilio! Vana ilusión la mía. Mis compañeros de viaje no podían oírme ni ayudarme. Estaba solo en la inmensidad del océano. Continué gritando, sin embargo, hasta que se me llenó la boca de agua. No conseguía mantenerme a flote. Ya iba a hundirme sin remedio en el abismo, cuando una mano vigorosa me asió por el cuello de la camisa, mientras una voz me decía: si el señor puede apoyarse en mi hombro, nadará más fácilmente. ¡Conseil! ¿Qué haces tú aquí?, exclamé asombrado, al tiempo que le obedecía de buen grado. Acompañar al señor, repuso él, impávido. Cuando cayó al agua, creí mi deber seguirle. Le miré con la boca abierta unos segundos, aún a riesgo de volver a tragar agua. ¿Qué sabes de la fragata?, pregunté. El señor hará bien olvidándose de ella, pues, cuando me lancé por la borda, oí gritar unos marineros: ¡la hélice y el motor están rotos! Si eso es cierto, la Abraham Lincoln navegará a la deriva de aquí en adelante y nada podrá hacer por nosotros. Entonces nuestro fin ya ha llegado, murmuré aterrado. El señor debe tener más ánimo, recomendó él sin inmutarse. Aún pueden suceder muchas cosas. La ropa pegada a mi cuerpo obstaculizaba mis movimientos, por lo cual Conseil procedió a rasgarla de arriba abajo con un cuchillo que guardaba bajo su traje. Desde ese momento nadé con mucha mayor desenvoltura. Afortunadamente el mar estaba en calma, lo que nos permitía economizar nuestras energías. Al cabo de 2 horas me sentí desfallecer. Comencé a notar violentos calambres por todo el cuerpo y Conseil hubo de sostenerme, pero también él daba muestras de cansancio y respiraba entrecortadamente. ¿Había llegado nuestra hora?
«¡Sálvate, Conseil! ¡Sálvate y déjame!», exclamé. «¿Dejar yo al señor?», se extrañó. «Únicamente lo haré cuando me ahogue». En aquel preciso instante asomó la luna por entre los jirones de una nube, iluminando la superficie del mar, hecho que nos dio ánimos. Levanté la cabeza y divisé la fragata a unas 5 millas de distancia, pero ningún bote por las inmediaciones. ¿Acaso no se habían dado cuenta todavía de nuestra desaparición? Pensé en lo que había dicho antes mi criado, y ahogué en mi garganta un grito de impotencia. Conseil empezó a vociferar en demanda de auxilio, y al cabo de un rato creímos oír una voz muy distante. Nos miramos fugazmente como dudando de nuestros sentidos y prorrumpimos al unísono en exclamaciones angustiadas. La voz nos contestó de nuevo, esta vez claramente se acercaba con rapidez. ¿Ves algo?, pregunté a mi criado. Sí, pero no hablemos más, repuso él débilmente. Hay que conservar las últimas fuerzas. Me dejé llevar por él. La fatiga era tan grande que mi conciencia se diluía poco a poco. Escuché nuevos gritos de Conseil y del otro personaje, distantes, muy distantes. Casi desvanecido noté aún el choque con algo duro y me agarré a ello. Después sentí que me sacaban del agua y que mi pecho se inflaba de aire. Por último, me desmayé. Minutos más tarde, volví en mí llamando a Conseil repetidamente, y este me respondió con su habitual sosiego. Alguien más estaba con nosotros, era Ned Land. ¿También usted cayó al agua?, le pregunté tan pronto pude. Así es, profesor, pero tuve más suerte que ustedes. Ya lo creo, exclamé observando el islote flotante sobre el que nos hallábamos encaramados. Se subió aquí enseguida. Nada más tomar el baño, bromeó Ned sonriente. Pero veo que no sabe lo que tiene debajo, añadió enigmático. ¿Acaso es el narval?, pregunté yo sobrecogido por una repentina inspiración. Exactamente, pero un narval muy extraño, dijo. Fíjese, está construido con planchas de acero. Me erguí de súbito, sacudido por una nueva intuición. Tanteé con el pie el islote y luego trepé hasta su parte superior. En efecto, era un cuerpo duro e impenetrable, no la blanda masa de un cetáceo. Su lisa superficie me hizo pensar fugazmente en el caparazón óseo de los animales antediluvianos, pero la sonoridad metálica provocada por mis golpes y los remaches que sujetaban las planchas me convencieron de otra cosa. Aquel objeto había sido creado por el hombre. Estamos sobre una especie de barco submarino, grité, conmovido hasta los huesos. Bien, profesor, ya he encontrado la pista, aprobó Ned con aire de superioridad. Con motor y tripulación, añadí con entusiasmo. Es de suponer, convino Ned. Sin embargo, hace ya 3 horas que estoy aquí y nadie ha venido a saludarme. Entonces, ¿no se ha movido?, deduje yo con cierta incredulidad. Ni una pulgada. Al parecer le gusta dejarse mecer por las olas. Los tres contemplamos largo tiempo el artefacto sin saber cómo responder a los numerosos interrogantes que agitaban nuestras mentes. ¿Cuál era su origen? ¿Qué clase de hombres lo tripulaban? ¿En virtud de qué principios mecánicos operaba? ¿Podemos considerarnos a salvo en él? Bruscamente, el agua barboteó a popa del submarino, señal de que la hélice empezaba a rotar. Nos pusimos en movimiento y a punto estuvimos de caer al mar. Por fortuna, conseguimos agarrarnos a la parte superior y mantenernos dada su escasa velocidad. «Como le dé por sumergirse», exclamó Ned, planteando el grave peligro en que nos hallábamos. Confiando en las buenas intenciones de aquellos seres misteriosos, apretamos las manos sobre una argolla recién descubierta por Ned, mientras decíamos adiós al comandante Farragut y demás compañeros de expedición, cada vez más lejanos en el horizonte, pues era evidente que navegábamos en sentido contrario al de la fragata. Hacia las 4 de la mañana, el aparato duplicó su velocidad, y nuestras dificultades aumentaron, ya que el oleaje nos azotaba con violencia, y así, en tan precaria situación, transcurrió el resto de la noche. Al amanecer, percibimos con alarma que el submarino se hundía poco a poco. «¡Vamos, abran ustedes!», gritó Ned Land ya de peor humor, golpeando con el pie la sonora plancha metálica. «¿A qué esperan? ¡Abran de una vez!». Conseil y yo secundamos su acción y al momento cesó la maniobra de inmersión. Aguardamos con expectación el siguiente paso de los desconocidos, que se produjo 2 minutos después. Chirriaron cerrojos y pestillos. Se alzó una plancha y un hombre asomó la cabeza, desapareciendo al instante. Un poco más tarde, 8 fornidos individuos con el rostro cubierto por una máscara salieron y nos arrastraron al interior del aparato. Pues este es el final del capítulo 4 de esta historia, ¿ok? Y pues nuevamente muchas gracias por haber visto los capítulos anteriores, por seguir mi historia. Y por el momento sería todo, ¿ok? Nos vemos en el siguiente video el lunes que viene. Gracias.